Muy buenas noches a todos. En contados minutos daremos inicio a nuestro webinar. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar nuestro webinar sobre liquidación de horas extras. El día de hoy nos acompaña la abogada Dayana Zorro, experta en derecho laboral, y quien les habla, Luis Felipe Vega. Bienvenidos a Me Defiende y buenas noches, doctora Dayana. Buenas noches a todos. Bueno, qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes, eh, dándoles acá pues una pequeña capacitación. Esta vez es sobre horas extra, que sé que es un tema que a ustedes les inquieta mucho porque pues es la mayoría de asesorías que nos piden a diario en Me Defiende. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo y siendo puntuales con el horario, pues entonces empecemos. Entonces, lo primero que deben saber es que para la liquidación de horas extra debemos hacer dos diferenciaciones. Entonces, la primera es los que son servidores públicos, es decir, los que trabajan en ESES, que la mayoría, digamos, de los médicos que están en servicio social obligatorio, esa es la forma en que los contratan. Cuando me refiero a ese, son los hospitales de los municipios, empresa social del Estado, es lo que quiere decir. Entonces, pues para que ustedes lo tengan claro. Y vamos a empezar por eso. Después me voy a referir a la liquidación de horas extra cuando los médicos trabajan en una IPS, es decir, en una institución prestadora de servicios de salud. Estas ya son de carácter privado, ¿sí? Entonces son las clínicas, los hospitales, pero ya privadas, no a nivel estatal. Bueno. Entonces, vamos a empezar por los que tienen, los que trabajan para, los que son servidores públicos y trabajan para los hospitales de los municipios. Bueno, entonces, bueno, tienen la calidad de servidor público, los médicos que trabajan contratados para una ES, es decir, una entidad social del Estado. Encuentran todo referente a las horas extra, jornada laboral en el decreto 1042 del año 78. Es un decreto ya viejito, como ustedes lo pueden ver.
Entonces, pero pues igual se le han hecho varias reformas y varias adiciones alrededor de estos años. Lo primero que tenemos que decir es que tenemos que saber cuántas horas estamos obligados a trabajar, cuál es la jornada máxima, por decirlo así, laboral a la semana. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a determinar qué es hora extra, es decir, lo que supere esa jornada laboral máxima, pues ya se considera hora extra y esa es la que nos tienen que pagar adicional a nuestro salario básico. Entonces, eso lo encontramos regulados en el artículo 33 del decreto que les acabo de mencionar, decreto 1042 del año 78, el cual nos dice que, digamos, como estamos hablando de un webinar dirigido pues a médicos, entonces aquí la jornada que los regula a ustedes son 44 horas semanales. Bueno, hay otra jornada laboral que también manejan los médicos y esta es una jornada de 66 horas semanales. Pero con esta jornada tengo que hacer una aclaración especial porque no es la jornada, digamos, que se maneje habitualmente, ¿sí? Digamos, por regla general son 44 horas semanales, pero hay otra jornada que es la de 66 horas a la semana, pero esta solo aplica, y pónganme mucho cuidado, si ustedes tienen dos vínculos con la S para la que trabajan, con el hospital, con la empresa social del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un médico general, un médico en servicio social obligatorio, entonces tiene su contrato laboral con el hospital, ¿cierto? Pero para que pueda trabajar 66 horas a la semana, tiene que tener adicionalmente un contrato de prestación de servicios. Es decir, a este médico le deben pagar por decirlo así, una doble remuneración, ¿sí? Porque, digamos, la jornada máxima establecida son 44 horas, pero solamente en el evento en que ustedes tengan dos vínculos, es decir, uno laboral y otro por horas, por prestación de servicios, es que podrían trabajar esa jornada de 66 horas semanales. En ese único caso es que está autorizado a que trabajen esas 66 horas. De lo contrario, la máxima son 44. Si ustedes solamente tienen un vínculo con la S, trabajan solamente 44 horas. ¿Listo? Entonces, ya con esa salvedad que les acabo de hacer, miremos entonces la liquidación de las horas extra. Entonces, como les acabo de decir, todo lo que supere 44 horas semanales, estamos haciendo el cálculo, es semanal, o 66 horas semanales en el segundo caso que les acabé de mencionar, que es la excepción, y si tienen dos vínculos, es decir, dos contratos con la S, ahí, digamos, todo lo que supere esas 44 horas semanales o esas 66 horas, entonces lo vamos a tratar como hora extra. ¿Listo? Aquí les tengo que añadir que hay también un límite para el trabajo de las horas extra. Bueno, entonces máximo se pueden trabajar 40 horas extra mensuales, ¿sí? Eso lo dice claramente el artículo 36 del decreto que les acabo de mencionar, que es el 1042 del año 78. Todas las, digamos, no se puede trabajar más de esas horas, ¿sí? 40, perdón, horas mensuales, horas extra, ¿sí? Para que me entiendan. Todo lo que supere eso, si los ponen a trabajar más de esas horas extra, pues claramente se los tienen que compensar en tiempo. ¿Listo? Para que lo tengan claro, ese es el límite. Vamos entonces a ver cómo se remuneran las horas extra. Entonces, aquí tenemos que hacer una diferenciación y es si es una hora extra diurna, así como está pintada con el solecito, o si es una hora extra nocturna, ¿sí? Entonces, ¿qué se considera diurna? Las que ustedes
trabajan en el día, es decir, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿sí? Esas aplica un recargo del 25%, ¿sí? Entonces vamos a poner un ejemplo que aquí me va a ayudar a calcular Felipe. Si digamos ustedes se ganan por hora 30.000 pesos y le aplicamos el recargo diurno, que en este caso sería del 25%, es decir, ¿cuánto más me deberían pagar esa hora? ¿Sí? Entonces tengan claro que esto es una hora que a ustedes les va a llegar, o sea, los 30.000 pesos que ya les pagan, más el recargo del 25%, que en este caso por esa hora extra que ustedes estarían haciendo, les tienen que pagar 37.500 pesos, ¿sí? Eso por cada hora trabajada, ¿listo? Entonces, por decir, si ustedes trabajan 2 horas extra, el día lunes. Pues entonces claramente ahí ustedes tendrían por cada hora 37.500 pesos. En el ejemplo, es decir, 75.000 pesos por esas 2 horas extra que están trabajando. Entonces les tiene que llegar su salario básico más las horas extra que están trabajando, los 75.000 pesos en el caso de que solamente hayan trabajado 2 horas extra al mes. ¿Listo? Si la hora es una hora extra nocturna, entonces ya el recargo es del 75%. ¿Cuándo se considera que es una hora extra nocturna? Todas las que ustedes hagan de 6 de la tarde a 6 de la mañana, ¿sí? Entonces ya lo que empiece, ya las horas que ustedes empiecen a contabilizar, a trabajar desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, es una hora extra nocturna. Y nuestro ejemplo, digamos, si a ustedes la hora se los pagan en 30.000 pesos, pues entonces aquí la hora extra nocturna, aplicándole el recargo del 75%, saldría la hora en 52.500 pesos. ¿Listo? Entonces, por cada hora extra nocturna que ustedes trabajen, les debe llegar 52.500 pesos de más en nuestro ejemplo. Aquí abajo tengo una viñetica en el que hago la diferenciación del trabajo nocturno ordinario, ¿sí? Entonces, esto es para que ustedes lo tengan también en cuenta. Puede que ustedes en la S les pongan un horario de trabajo por las noches, es decir, ustedes trabajan todos los días de 6 de la tarde a 2 de la mañana, ¿cierto? Entonces, todo el horario laboral que ustedes tienen ahí es trabajo nocturno, pero no quiere decir que sea hora extra. ¿Por qué? Porque es que ese es su horario habitual de trabajo, ¿sí? Entonces, si ustedes están trabajando 40, por decir, 40 horas a la semana, es decir, no es hora extra, sino es su jornada ordinaria de trabajo, es trabajo ordinario, pero solamente por el hecho de trabajar por la noche tienen derecho a que les paguen un recargo del 35%. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Si su horario laboral les coge, digamos, habitual, no estoy hablando de horas adicionales a las que ustedes tengan que hacer de su horario laboral, ¿sí? No estoy hablando de horas adicionales, sino que los cogen, digamos, trabajo nocturno, entonces claramente, por ser trabajo de noche, tienen derecho a ese 35%. Quería hacer la aclaración, pero eso no es que sea una hora extra, sino que simplemente ustedes tienen el turno de noche, pero es su trabajo habitual, ordinario y está dentro de su horario. ¿Listo? Listo, entonces, para que tengan en cuenta esa diferenciación. Vamos a seguir con qué pasa si estas horas extra son dominicales o son en festivos, ¿cierto? ¿Qué pasa si, digamos, yo trabajo
horas extra, días que son feriados o que son dominicales. Aquí tenemos que hacer una diferenciación. Entonces, tienen que revisar si el trabajo que ustedes hacen en esos días dominicales o los festivos es un trabajo ocasional o es un trabajo habitual, ¿sí? Entonces, ocasional lo entendemos como el imprevisto, como algo que, digamos, ustedes no es que lo tengan, digamos, no es que lo hagan de manera regular, sino que por alguna situación tuvieron que prestar un turno ese domingo, ¿sí? Entonces, si es ocasional, es decir, no es que ustedes tengan, no es como les dicen, no, mire, es que usted trabaja todos los domingos cada 15 días o trabaja un domingo al mes, ¿sí? Digamos, ahí ya se considera que es habitual porque es ya, digamos, algo que usted ya tiene establecido y que siempre hace. El ocasional, mírenlo como el que es el imprevisto, ¿sí? Entonces, si el trabajo es ocasional, entonces, ¿cómo se remunera ese domingo que ustedes deben trabajar? Entonces, les pagan acá. Ustedes tienen que entrar a escoger. Les pagan, pueden ver acá abajo la bolsita de dinero, les pagan el doble del valor del día, ¿sí? O de la hora que están trabajando. Entonces, vamos a suponer que ustedes van a trabajar un domingo y vamos a decir que más o menos ustedes se ganan el valor del día, del salario diario que ustedes tienen es 100,000 pesos, ¿cierto? Entonces, si ustedes trabajan ese dominical ocasional, entonces tienen derecho a que por ese día, como se paga el doble del valor del día, les paguen 200,000 pesos, ¿cierto? O que ese día que ustedes tuvieron que trabajar se lo compensen con otro día de descanso, así como aparece ahí en la viñetica el día soleado, ¿sí? Por decirlo así, es el día de descanso. Ahí ustedes entran a escoger o me quedo con el dinero, con los 200,000 pesos entrando a nuestro ejemplo, o me tomo un día de descanso en otra fecha, ¿sí? En otro día hábil de la semana, ¿sí? Eso, vuelvo nuevamente y repito, si el trabajo es ocasional, el que es como el imprevisto, el que tocó preciso ese día, pero no es nada que yo tenga programado o algo que ya tenga agendado. Pero en cambio, si el trabajo es habitual, que es decir, a ustedes les dicen, bueno, usted tiene que cumplir un domingo, un fin de semana, todos los meses, o 2 fines de semana, o trabaja cada 15 días, o trabaja todos los domingos. Si ustedes ya tienen eso establecido así, si la S ya les tiene programados sus turnos, eso ya es habitual. Y entonces, acá, ¿cómo se paga? Entonces, también se paga el valor del salario diario, se paga doble, pero adicionalmente tienen el día de descanso remunerado. Entonces ahí ustedes no entran a escoger, sino que tienen los dos. Bueno, tienen ahí, les remuneran el doble del valor del día, es decir, les pagan los 200,000 pesos, más tienen derecho a su día de descanso remunerado en otro día, ¿sí? Esto es tanto por los domingos como por los festivos. Eh, acá, acá Felipe me acaba de hacer caer en cuenta que qué pasa si es una hora que es dominical, pero es una hora nocturna, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se paga esa hora? Entonces, pues simplemente ustedes le aplican el incremento que, como ustedes lo recordarán, es una hora extra nocturna. Como ustedes lo recordarán, pues es el 75%, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, aquí Felipe nos va a ayudar con el cálculo. Si, digamos, por el valor del día, vamos a suponer que les pagan 100,000 pesos, ¿cierto? Y entonces ese domingo se remunera doble, es decir, 200,000 pesos, ¿verdad?
y le vamos a sumar el incremento por lo que están trabajando un domingo de noche, es decir, el 75%. Entonces ya acá me están haciendo el cálculo, que realmente acá nosotros no alcanzamos a ser tan rápidos, pero ya lo vamos revisando. Les quiero dejar claro que este dinero es adicional al salario básico que a ustedes les pagan. Bueno, bueno, entonces acá ya me acaban de sacar el cálculo, ¿sí? Y el valor que les pagarían por ese domingo trabajar de noche es de 350,000 pesos. ¿Listo? Entonces, tienen el derecho al salario doble más el incremento por trabajo nocturno de hora extra, que es 75,000, perdón, el 75%, y eso nos da 350,000 pesos. Si es un trabajo habitual, recuerden que también tienen derecho a que les den un día de descanso en otra fecha. ¿Listo? Acá les estaba haciendo la aclaración de que el dinero es adicional. Entonces, tengan en cuenta en su desprendible de pago, por decirlo así, en el comprobante que a ustedes les llega de salario, a ustedes les tienen que pagar su salario básico común y corriente. Entonces, supongamos ustedes se ganan 3,500,000 pesos mensuales, ¿cierto? Todas las horas extra se tienen que liquidar adicionales, entonces ahí en el comprobante de pago tienen que decir tantas horas extra, nocturnas, diurnas, dominicales, y ahí decirles el concepto cuánto les esté pagando. Hay muchos médicos que ellos nos dicen, mire, es que a mí por la hora extra me pagan, no sé, por decir, 25,000 pesos, pero no importa si es dominical, si es nocturna, si es diurna, o sea, no importa, por todas las horas me pagan 25,000 pesos. Eso no es lo que regula la ley y eso no está bien. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan eso claro, hay que diferenciarlas de qué día es, si es diurna o nocturna, y ahí le aplica un recargo diferente. Aquí ya nos han llegado algunas preguntas de las personas que están acá viendo el webinar. Entonces, vamos a revisarlas para ir absolviendo también dudas. Los invitamos pues que también si tienen preguntas frente a esto de cómo se regulan o si tienen algún caso puntual, nos lo consulten. Este es el momento pues para que ustedes puedan absolver esto. Bueno. La doctora Dayana Castro nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la resolución, decreto o documento legal donde se dan estas especificaciones? Entonces, doctora Dayana. Bueno, como se los mencionaba anteriormente, el decreto es el decreto 1042 de 1978. Este decreto, nuevamente les recalco, aplica para servidores públicos, es decir, para los médicos que trabajan en empresas sociales del Estado. El ejemplo típico son los hospitales departamentales, los hospitales de los municipios, ¿sí? Es decir, los que son servidores públicos y trabajan para entidades públicas, ¿sí? Si ustedes quieren revisar la norma, todo lo que regula las horas extra lo empiezan a revisar artículo 33, el siguiente 34 aplica, 35, 36 hasta el 38 aproximadamente. Ahí es donde les dicen cómo se pagan las horas diurnas, las horas extra nocturnas, las horas dominicales, ya sean ocasionales o habituales. ¿Listo? Entonces, ahí en ese decreto lo pueden revisar. Ese es el que aplica, nuevamente les insisto, para servidores públicos, porque para trabajadores de las entidades privadas, les aplicas el código laboral, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Hay otra pregunta
de la doctora María Fernanda Castellanos y nos dice lo siguiente. Yo hice mi rural en el 2017 y trabajábamos 24/7 disponible en el momento en que llamaran. Vamos a hablar de las disponibilidades al final del webinar, sin embargo, vamos haciendo las siguientes precisiones. Como lo ha dicho la doctora Dayana, la jornada máxima laboral tratándose de servidores públicos son 44 horas. Eso es lo que no se debe perder de vista. Son 44. Y entonces 44 horas semanales. Y cualquier trabajo adicional que ustedes hagan a las 44 horas semanales es considerado trabajo suplementario o horas extras. Y las horas extras se pagan de acuerdo a como lo explicó la doctora Dayana hace un momento. Si es ordinario, con un recargo específico, ya les pongo aquí la diapositiva. Si esas horas extras se hacen de día, tiene un 25% de recargo. Si se hacen de noche, un 75%. Esto en todos los casos en que no sean dominicales o festivos. Y si es un dominical o un festivo, y es habitual, como suele suceder en tratándose de prestación de servicios de salud, entonces se paga doble, más el descanso correspondiente. Y si adicionalmente a eso es nocturno, como lo teníamos acá en la diapositiva anterior, es del 75% adicional. Es decir, que si alguien llega a trabajar un dominical o festivo nocturno, se le paga 2 veces el valor de la hora, las correspondientes horas que trabaje, más el 75% por ser nocturno, más el día de descanso que se los tienen que compensar en otro cualquier día. ¿De acuerdo? Estas son las reglas de los servidores públicos. Ahora, ¿qué pasa con las disponibilidades? Las disponibilidades en Colombia no están reguladas. Y al no estar reguladas, pues hay muchos, se aprovechan muchos gerentes de las instituciones para eventualmente hacer que los profesionales hagan más trabajo del que tendría que hacer sin haber generado o sin pagar horas extras. Lo único cierto es, en estos momentos, hoy en día, ya que no existe una normatividad específica, es que los jueces en Colombia han dicho que las disponibilidades que efectivamente se hagan, esas disponibilidades serán pagadas de acuerdo al horario y a algunos de los elementos que hemos hecho. Es decir, las disponibilidades que no hacen, es decir, aquellos en los cuales ustedes están en la casa esperando que los llamen y no los llaman, pues en estos momentos no tiene ningún tipo de retribución. Injusto, sí, nosotros creemos eso. Sin embargo, como todavía no existe una reglamentación frente a eso, pues por eso es que no se ha logrado que eventualmente las reconozcan, ¿de acuerdo? Pero nosotros claramente estamos a favor de que haya un reconocimiento seguramente inferior a que si ustedes estuvieran en la institución prestando servicio, pero lo cierto es que están ahí sin poder hacer otra actividad. Pero entonces, repito, esas horas en las cuales están de disponibilidad y no las hacen efectivamente, en estos momentos hay vacío legal y por lo tanto no se pagan, ¿de acuerdo? Esperemos que en el corto plazo haya un cambio en ese sentido. Pero las disponibilidades que ustedes efectivamente hacen, esas sí se pagan. La pregunta entonces siguiente es, ¿y cómo se pagan? Pues si ustedes no han completado las 44 horas en la semana de las tan famosas que hemos venido hablando, pues obviamente se computan para completar esa jornada laboral. Pero si ya agotaron la bolsa de la jornada laboral máxima de las 44 horas por semana, están de disponibilidades, los llamaron e hicieron la correspondiente atención, entonces eso se convierte en trabajo suplementario y debe ser pagado de acuerdo a las reglas que explicó Dayane hace un momento. Si es ordinario
diurno, 35% Sí, más. si es suplementario diurno, 25% Perdón, más. 25. Si es hora extra nocturna, el recargo es el 75%. Si es dominical, entonces, como les acabamos de mencionar, ocasional o habitual, entonces ocasional les cogen, pero les pagan el valor del día, el doble del valor del día, o les dan un día de descanso otro día de la semana. Y si es habitual, entonces ahí sí tienen derecho a ambas cosas, que es decir, el dinero más el día de descanso, es decir, a ser remunerados el doble del salario diario más el día de descanso remunerado. Y precisamos, para que por favor no lo pierdan de vista, todo lo que hemos hablado es para los servidores públicos, es decir, para aquellos profesionales de la salud que trabajan con el Estado, con el distrito, es decir, en ESES, en hospitales, en entidades de salud públicas, no para las privadas. En unos momentos vamos a mirar el régimen de las privadas. Es similar, pero son distintos. Otra pregunta que nos han hecho acá, el doctor Andrés Felipe Pulido, que si esto aplica para contrato por prestación de servicios. La respuesta es no, y le recomendamos mucho ver el webinar anterior. Esto, lo que estamos hablando hoy, aplica específicamente para aquellos médicos o para aquellos profesionales de la salud que tienen un vínculo laboral. Cuando hay un vínculo de prestación de servicios, no se les aplica estas reglas. Sin embargo, de aquí la recomendación de ver el webinar anterior, y sin perjuicio de que les anunciamos que lo vamos a repetir en razón de que ha generado bastantes dudas. Lo cierto, o muchas de las veces, es que no obstante de ustedes estar contratados por contrato de prestación de servicios, lo que hay en el fondo es un contrato laboral realidad. Y bajo ese punto de vista, entonces sí deben pagársele, sí deben respetarse estas reglas que hemos hablado. Dicho de otra manera, dicho de otra manera, lo que queremos decir acá en este caso es lo siguiente, que ustedes pueden tener un contrato de prestación de servicios, pero si cumplen los famosos 3 elementos de los contratos laborales, ¿cuál es la subordinación? La prestación personal del servicio y una remuneración, llámenlo salario u honorarios, pues claramente hay un contrato que en el fondo, en la realidad, como lo decimos los abogados, es un contrato laboral, Y ¿sí? en virtud de eso, si su contrato de prestación de servicios realmente es un contrato laboral, pues lo primero que hay que lograr es que el juez o que el tercero correspondiente le diga, en efecto, usted tiene un contrato laboral, y adicionalmente los pasos subsiguientes son las indemnizaciones o liquidaciones. Y por supuesto, si se demuestra esas horas adicionales que usted ha laborado, pues tiene derecho a que se las paguen posteriormente de acuerdo a las reglas que hemos comentado. Y el mismo doctor Andrés Felipe Pulido nos pregunta si tienen que trabajar un domingo. Pues lo mismo, le aplican las mismas reglas partiendo de la idea de lo que le dijimos. Si es contrato realidad, entonces, y trabaja un domingo, así sea, así en el papel diga que es de prestación de servicios, lo cierto es que en el momento en que le declaren su contrato laboral realidad, en ese mismo momento tendrían que hacer la liquidación de las horas extras de acuerdo a las reglas que Dayana explicó hace un momento. Es que, Pasamos, es señora. que, digamos, ahí aclaro, en los contratos de prestación de servicios, ustedes no tienen ninguna relación laboral con la S o la IPS para la que trabajan. Normalmente en estos contratos a ustedes les dicen el valor de la hora es tanto dinero, por decir 30.000, 50.000, bueno, dependiendo de cómo sea. Y les dicen, ustedes tienen que trabajar, por decir, 40 horas, 50 horas al mes, ¿sí? Pero no, digamos, en los contratos de prestación de servicios, salvo que las partes lo hayan pactado así,
tienen una remuneración distinta si es trabajo nocturno, si es trabajo dominical, ¿sí? Pero como es un contrato civil, digamos los contratos de prestación de servicios, ahí ya son contratos civiles regidos por el Código Civil, entonces en ellos prima la voluntad de las partes. Si las partes no lo dicen, no se entiende que, digamos, aplican normas de derecho laboral, que son en este caso los recargos. Entonces, pero lo que dice Felipe es muy, muy válido. Hay que revisar si realmente usted tiene es un contrato laboral, sino que en el papel está puesto es que es un contrato de prestación de servicios, que normalmente pues esa es la contratación habitual que en muchas ESES o IPS emplean. Bueno. Vamos a pasar entonces con la liquidación de las horas extra, cómo se hacen cuando son IPS, es decir, instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter privado. ¿Listo? Ya nos quedó claro las que son aplicables al sector público y ahora vamos a ir a las de carácter privado, como liquido ahí las horas extra. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que esto está regulado en el Código Laboral o Código Sustantivo de Trabajo. ¿Cuál es el máximo de jornada laboral establecida en este código? Lo encontramos en el artículo 161 de dicho código y son 48 horas semanales. Entonces, noten acá que tenemos 4 horas de más que permite el Código Laboral trabajar. Entonces acá el máximo son 48 horas a la semana. Todo lo que supere esas 48 horas a la semana o 192 horas al mes se consideran horas extra y se tienen que pagar como hora extra. Bueno, acá también hay un límite máximo. Ustedes pueden trabajar 12 horas semanales de horas extra, es decir, 2 horas diarias. No está permitido, digamos, que les pongan a trabajar, si ustedes acaban de tener una jornada de 8 horas, ¿sí? Más o menos, esa es la jornada normal de trabajo. Si ustedes pueden hacer máximo 2 horas extras, es decir, al día pueden trabajar 10 horas. Bueno, no es que se puedan hacer, digamos, horas extra, digamos, 6 horas extra, 4 horas extra en un mismo día, no. El Código Laboral aquí es estricto en eso y solamente se pueden hacer 2 horas diarias de horas extra, máximo 12 horas a la semana. Bueno, ¿cómo se remuneran? Entonces, si es una hora extra diurna, se paga al igual que la anterior, el 25% de recargo, y si es una hora extra nocturna, se paga el 75% de recargo. Pero aquí la noche se nos, por decirlo así, empieza un poco más tarde, ¿sí? Entonces, aquí la noche, la hora extra nocturna empieza es a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es decir, que nos pagan ese recargo, por ejemplo, si trabajamos de las 7 de la noche a 9 de la noche, no entraría dentro del recargo de hora extra nocturna, sino que nos queda con el valor de la hora extra diurna. Bueno, porque con el código laboral, la hora extra nocturna la entienden que es a partir de las 9 de la noche y no de las 6 de la tarde como es lo normal. Esto pues fue una modificación que se le hizo a la ley no hace mucho tiempo, pero pues desafortunadamente esa fue una modificación pues que se hizo y pues ahora la hora extra nocturna empieza a partir de las 9. De 9 a 6 es hora extra nocturna. Aquí, como en el caso anterior, el trabajo ordinario tiene para que ustedes lo diferencien. Entonces, el trabajo ordinario, no estoy hablando de hora extra, ojo, sino estoy devolviéndome, es decir, a las 48 horas a la semana que puedo trabajar. Entonces, tengo un horario de trabajo
que es por la noche, pero no es que esté trabajando más de las 48 horas. Por el solo hecho de trabajar en la noche, tengo derecho a que me paguen el 35% de recargo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan claro, que hay que diferenciar la hora extra nocturna y el recargo del trabajo nocturno, que en este caso es el 35%. ¿Qué pasa con las horas? Si estas horas extra, bueno, pero me voy a devolver acá porque no les puse ejemplo para de pronto las personas que se acabaron que acabaron de llegar. Entonces, partamos nuevamente desde nuestro ejemplo. Ustedes, digamos, se ganan 30.000 pesos por hora, por decirlo, por poner en un ejemplo. Si es un recargo diurno, es decir, es una hora extra diurna, entonces ustedes se ganarían por esa hora el valor de la hora, es decir, los 30.000 pesos, más el 25% de recargo, que en este caso, en mi ejemplo, nos daría 37.500 pesos. A eso ustedes por hora, ¿listo? Entonces, por eso ustedes tendrían derecho a que le pagaran esa hora por ese valor, ¿listo? Si a ustedes, por decir, trabajaron 2 horas extra diurnas, ¿sí? Trabajaron de 6 de la tarde a 8 de la noche, entonces en ese caso les pagarían 75.000 pesos por esas 2 horas extra que trabajaron. Aclaro que ese dinero debe ser adicional al salario básico. Entonces, nuevamente al ejemplo, si ustedes se ganan 3,5 millones al mes, entonces esas horas extras se las tienen que liquidar adicional y en el comprobante de nómina tiene que estar el pago de esas horas extra adicionales. Bueno, discriminado. Tienen que decirles cuántas horas extra trabajaron, diurnas, nocturnas y cuánto les están pagando por cada hora. ¿Listo? Entonces, también vamos a hacer un ejemplo si ustedes están trabajando a partir de las 9 de la noche, es decir, una hora extra nocturna. Y entonces, en ese caso, si ustedes el valor de la hora es 30.000 pesos, ¿sí? Entonces le vamos a aplicar el recargo del 75% por la hora extra. Por cada hora extra, ustedes tendrían derecho a que les pagaran 52.500 pesos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, si trabajan a partir de las 9 de la noche, por cada hora que trabajen extra, 52.500 pesos. Vamos entonces ahora sí a pasar a las horas extra cuando son dominicales o cuando son festivos. Y aquí también nos hacen la diferenciación de si es un trabajo ocasional o si es un trabajo habitual, ¿sí? Entonces, quiero que acá nuevamente, digamos, hacemos la diferenciación ocasional, entiéndanlo como el día que les tocó ir, como el imprevisto, porque se presentó una actividad distinta a la que ustedes hacen, digamos, de manera ordinaria. Entonces, eso es como el imprevisto, lo que no está programado, lo que no tienen, digamos, agendado y precisamente cayó esa actividad para un día domingo, para un día festivo, ¿sí? Y en cambio, el habitual es si a ustedes les dicen, usted tiene que cumplir turno los domingos cada 15 días, un domingo al mes o el fin de semana, el último fin de semana de mes. Entonces, en ese caso ya se convierte un trabajo habitual. Entonces, si es ocasional, acá el código también les dicen, tienen que escoger. Si les pagan el valor del día, aquí les pagan el valor del día, más el 75%, ¿sí? Aquí ya no se remunera como el anterior, que es mucho más favorable. Aquí solamente se paga es el 75% más o un día de descanso remunerado, ¿sí? Entonces, ese domingo, si ustedes al día, por decir, ustedes ganan 100.000 pesos,
Entonces, por ese domingo les pagarían 175.000 pesos, ¿sí? O les dan un día de descanso remunerado en otra fecha. Bueno, en cambio, si el trabajo es habitual, entonces ahí sí lo que ocurre es que se paga el 75% de recargo, es decir, a ustedes les pagan por ese día de trabajo 175.000 pesos más el día de descanso remunerado. ¿Listo? Entonces, si es habitual, sí les pagan ambas cosas. Tengo derecho a ambas cosas. Si es ocasional, sí tengo que entrar a escoger. Nuevamente, digamos, si el trabajo que ustedes están haciendo es por la noche, digamos acá es un dominical nocturno, pues entonces ahí nos devolvemos a aplicarle el 75% de más. Entonces, por decir, si es un 75% de trabajo dominical habitual, entonces le aplico, y aquí Felipe me va a ayudar con la operación. Entonces, si es un trabajo habitual, yo me estoy ganando 100.000 pesos al día, le aplico el recargo de trabajo dominical, que es el 75%, pero adicionalmente es un domingo nocturno, es decir, a partir de las 9 de la noche. Entonces le aplico el más el otro 75%. Y esto me daría 306.250.000 pesos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta en nuestro ejemplo. ¿Listo? Pues acá vamos a revisar si tienen preguntas. Felipe ya va a intervenir. Bueno, una pregunta muy recurrente de los médicos es si todo esto de lo que hemos hablado les aplica. Y la respuesta es sí. No existe en Colombia un estatuto laboral ni público ni privado para los médicos. Debiera, sí, porque son una profesión especial, ¿de acuerdo? Sin embargo, hoy en día no existe esa reglamentación. Y mientras esa reglamentación no exista, se le aplican las reglas de todos los trabajadores en Colombia, tanto los públicos como los privados, dependiendo repetimos, si son privados se les aplica el código laboral y si son públicos se les aplica ese decreto del que hemos venido hablando viejo, que es el decreto 1042 del año 78. Entonces, les repito, estas reglas sí les aplican y muchas veces ustedes son temerosos o no creen que eventualmente eso pueda suceder. Y ya existen bastantes sentencias porque cada vez más los profesionales de la salud reclaman sus derechos y van ante jueces para que les reconozcan sus prestaciones. Entonces, es cierto que esta se les aplica y lo pueden hacer. Seguramente una gran mayoría o una gran cantidad de profesionales no les pagan las horas tal cual como las hemos dicho. El tema no es complejo, es relativamente sencillo. Lo que ustedes tienen que averiguar es cuánto vale su hora normal. Y para la hora normal es muy fácil de sacarlo. Es decir, ustedes cogen su sueldo básico, ¿sí? Lo que les dijeron al inicio que les iban a pagar y que debe estar en su contrato laboral para aquellos que tengan la fortuna de tener el contrato laboral, y lo dividen entre el número máximo de jornada laboral al que tienen derecho. Si son privados, 192 horas. Y si son públicos, 190 horas. Y con eso ustedes saben cuánto vale su hora. ¿Sí? Entonces hagamos el ejercicio. Llega y me dicen, por ejemplo, algún amigo ginecostetra, yo me gano 8 millones de pesos mensuales. Entonces yo quiero saber cuánto es mi hora y yo trabajo en una clínica privada. Entonces yo quiero saber cuánto vale mi hora. Entonces cogen los 8 millones de pesos y lo dividen entre 192. Es decir, que su hora, doctor amigo ginecobstetra, que gana 8 millones mensuales,
en una institución privada le vale 41.666 pesos. Eso es lo que vale su hora ordinaria. Y ya para averiguar sus horas extras, pues si es ordinaria o si es nocturna o si es dominical o si es dominical nocturna, pues se aplican los porcentajes que dijo Dayana hace un momento. Tienen derecho a ello y se los pueden pagar y las pueden reclamar. La pregunta es cuándo. Muchas veces las reclamaciones se hacen es al final de cuando terminan las relaciones laborales, porque antes seguramente sería algo así como pelear o patear la lonchera. Entonces, muy seguramente no se hace durante la relación laboral. Pero quiero que sepan que ustedes tienen derecho a la reclamación de ese tipo de horas y que no, como tradicionalmente se lo manejaban los médicos, de que ustedes están hechos para trabajar 32 horas seguidas, descansan 8, 32 seguidas, descansan 8, 32, así. No, señor, así no es. Se aplican todas estas reglas como las hemos hablado y pueden hacer las correspondientes reclamaciones sin ningún problema alguno. Para aquellos que quieran toda esta información realmente de la liquidación de las horas extras es muy sencillo de ubicar por internet. Para aquellos que no lo quieran hacer, simplemente nos escriben al correo electrónico que no está acá, pero se los digo, es info@medefiende.com y les regalamos la presentación con el fin de que ustedes tengan esos porcentajes y las normas correspondientes. Como les decíamos al inicio de este webinar, es un webinar relativamente corto, sencillo, simplemente es saber que hay unos porcentajes frente a los cuales se liquida aquel trabajo suplementario y quiero que sepan que tienen derecho a hacer todas estas reclamaciones. Entonces, les repito, si quieren que les compartamos la presentación, no es más sino que nos escriban a info@medefiende.com y con el mayor gusto se las compartimos. Voy a retomar un tema que preguntaron frente a las disponibilidades. Lo importante que ustedes tengan claro en las disponibilidades es que todas estas reglas de hora extra aplican, ¿sí? Entonces, si digamos ustedes están trabajando, digamos, trabajan, les ponen en disponibilidad turnos o 24/7 o bueno, digamos, están en disponibilidad, entonces un fin de semana, por decir. Entonces ahí tienen de disponibilidad sábado, domingo y puede que un festivo, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que revisar, es una hora extra. Entonces no cuenta el tiempo que ustedes puedan disponer o hacer actividades personales en su casa, ¿sí? Pero si ya una vez los llamaron, porque hay que ir a remitir un paciente, hay que ir a atender algo, entonces ustedes ahí, como diría, ahí empieza a contar el taxímetro, ¿sí? Entonces digamos que esa disponibilidad, ustedes preciso están de disponibilidad un domingo y preciso los llaman de 3 de la tarde a 6 de la tarde, ¿sí? Entonces ahí, ¿cuántas horas extra tengo? 3, ¿listo? Ustedes tienen que contar desde que empiezan a trabajar hasta que finaliza la atención. Bueno, entonces ahí tienen 3 horas extra dominicales, ¿sí? Que acuérdense que la dominical, si estamos en una S, en una empresa social del Estado, que esto le aplica sobre todo a los médicos, sobre todo rurales, que están en su servicio social obligatorio, porque, digamos, al ser servicio social obligatorio, la mayoría es un médico que está alejado, que está solo en un municipio y son en los que suelen colocar esos horarios de disponibilidad 24/7, ¿sí? Entonces, claramente les aplica, aquí les aplicaría que esas 3 horas pues se las tienen que pagar doble, ¿listo? Y adicionalmente, si es una hora extra que ustedes están haciendo en la noche, un domingo, entonces se las pagan doble, pero adicionalmente más el 75% de hora extra nocturna. ¿Listo? Para que lo tengan claro.
Otra recomendación es que ya digamos ahí, como lo mencionaba Felipe, ya hay varias sentencias que están reconociendo este tipo de horas extra, sobre todo las personas que lo están reclamando son los médicos rurales, porque son los más expuestos, digamos, a este tipo de jornadas laborales largas. Entonces, les aplica eh, y lo que ustedes tienen que hacer muy juiciosamente es tener la prueba de que han trabajado esas horas extra, ¿sí? Entonces, sean muy rigurosos en que si la S no tiene un formato que les facilite para llevar el control de horas extra que ustedes trabajan o de las horas que trabajan en disponibilidad, porque puede que ellos ni siquiera las llamen horas extra, sino que les mandan es el cuadro de turnos o les dicen, usted está disponible hoy todo el día, pero no hay ningún registro, digamos, nada en donde ustedes anoten, mire, cumplí la disponibilidad y estuve hoy de 3 a 6 en el hospital, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ser muy juiciosos en llevar un Excel, en decir, hoy, digamos, hoy estamos 27 de febrero, cumplí una disponibilidad de 3 a 6, atendí a tal paciente, fulanito de tal, identificado con tal cédula, por dolor en el pecho, y hora de inicio de atención, 3 de la tarde. Fin de atención, 6 de la tarde. ¿Listo? Para que uno así tenga la prueba de si no hay un registro en el hospital, ustedes tengan la prueba porque finalmente ese paciente va a tener una historia clínica. Entonces, pues claramente en esa historia va a quedar consignada que la persona que los atendió fueron ustedes y que los atendieron que los atendieron tal día. Entonces, para que ustedes tengan también ese registro y después ustedes puedan reclamar esa remuneración o esos días compensatorios, porque también si a ustedes no les dan, digamos, lo máximo, como les decía, para servidores públicos son 40 horas a la semana, perdón, al mes que pueden trabajar de hora extra. Ya todo lo que supere por encima de las 40 horas mensuales se los tienen que dar en compensatorio, es decir, en tiempo. Bueno, para que eso les quede claro y para que ustedes entonces tengan presente que las pueden reclamar y que tienen derecho a eso. Bueno. Siguiendo aquí con las preguntas, el doctor Alejandro Ramírez nos hace la siguiente pregunta. ¿Las disponibilidades también deben pagarse como horas extras si sobrepasan las 190 horas mensuales? La respuesta, o sea, si dicen 190, claramente es porque estamos en el sector público, en el sector público, y en efecto, así es. Si usted ya cumplió su bolsa de jornada máxima legal al mes, que como bien lo dijo ahí, son 190 horas, todo lo que supere las 190 horas es hora extra. Y esas disponibilidades, siempre y cuando, como lo hemos dicho en este webinar, impliquen trabajo real efectivo, deben ser pagas. Repito, si estuvo 12 horas en la casa y no lo llamaron, no se pagan esas disponibilidades. ¿Por qué? Porque no hay regulación y esperemos que ojalá dentro de poco tiempo haya regulación en ese sentido. Pero hoy en día no se pagan. ¿Es injusto? Sí, pero no se pagan. Lo que sí se pagan son las disponibilidades que efectivamente realizó. Lo llamaron, hizo una remisión, se demoró 3 horas en llegar a su casa de nuevo, entonces esas 3 horas son horas extras. ¿Cómo se pagan? De acuerdo a las reglas que hemos dicho. Si es ordinaria diurna, de tal manera, si es ordinaria nocturna, de tal manera, de tal otra manera, y si es ordinaria festivo dominical, de otra manera, y si es dominical o festiva nocturna, de otra manera. ¿De acuerdo? La doctora Elizabeth Ceballos Pizarro nos pregunta, ¿qué pasa si el contrato es por prestación de servicios, pero me pagan por procedimiento realizado, ayudante de cirugía, y trabajo 12 horas diarias
5 días a la semana y un día de la semana 18 horas seguidas. Este es una radiografía de lo que es nuestro sistema de salud colombiano. Tenemos una profesional que está contratada por prestación de servicios u OPS, pero tal cual como nos lo está contando, y seguramente si le preguntara que si recibe órdenes, me va a responder que si cumple un horario, me va a responder que sí, y que si recibe algún tipo de remuneración o de monumento económico, me va a decir que sí. Entonces, realmente lo que está haciendo la doctora Elizabeth no es una prestación de servicios o una OPS. Lo que realmente está haciendo en esa institución es un contrato laboral, lo que hemos llamado el famoso tema de contrato laboral realidad o contrato realidad. Bajo ese punto de vista, le respondo la pregunta de dos maneras. Le respondo la pregunta de la siguiente forma, desmembrándosela. Entonces, primero, si fuera realmente un contrato de prestación de servicios, no se paga nada de lo que hemos hablado en este webinar. En este webinar, nada de lo que hemos hablado se le aplica al contrato de prestación de servicios u OPS, porque lo que hemos hablado se le aplica única y exclusivamente a los contratos laborales. Primera parte de la respuesta. Pero usted me dice, tengo un contrato de prestación de servicios, pero en realidad ese es un disfraz. Lo que tengo de fondo, lo que tengo debajo es que es un contrato laboral. Y bajo el tema de ser un contrato laboral, sí se le aplican todas las reglas. Y claramente, pues vemos, vuelvo y repito, lo que hablábamos de la radiografía del sistema de salud colombiano, es esa gran cantidad de horas que hacen claramente en contra de las normas de las que hemos hablado, de que no se puede hacer diario, sino tantas horas y máximo tantas horas extras adicionales por semana o por mes, tal cual como nos lo comentó Dayana. Entonces, doctora Elizabeth, volviendo para puntualizar, le dice qué pasa si el contrato es por prestación de servicios, pero me pagan por procedimiento y trabajo, Ahí lo que le diría es, hay que analizar si eventualmente esta relación sí es laboral o no, porque si es contrato de prestación de servicios, claramente no tiene derecho a nada de lo que hemos hablado. Pero si realmente es un contrato laboral, pues sí tiene derecho a lo que hemos hablado, pero antes de que tenga el derecho de liquidar sus horas extras, como lo hemos dicho hoy, primero tiene que tener una declaratoria de que lo que usted tiene realmente es un contrato laboral y no un contrato de prestación de servicios. Mirando aquí redes sociales, no tenemos más preguntas por el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado el webinar. Si tienen más preguntas o se les ocurre en estos días, pues igual también háganosla al correo electrónico, que seguramente haremos un webinar adicional con el fin de responder lo que consideren pertinente. Les agradecemos a todos su participación y les deseamos muy buena noche. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Sigan viéndonos por nuestras redes sociales. Estamos haciendo webinares al mes, varios temas, digamos, que son de su interés. Sabemos que este webinar pues va también a causar de pronto más preguntas, entonces por favor envíennoslas a info@medefiende.com. Nosotros ahí se las estamos contestando y adicionalmente con eso también revisamos ustedes de qué temas quieren que hablemos para que con eso los podamos asesorar de la mejor manera. Síganos por redes sociales y bueno, les agradezco su asistencia, su participación. Me despido, mi nombre es Dayana Zorro y que tengan una feliz noche.